Buenas tardes, colegas. Ya habíamos comentado en la charla anterior la importancia del volumen de la carga de entrenamiento a partir del análisis de cómo es que los resultados han evolucionado. En este caso estamos hablando de Rusia, aunque otros países también tienen la misma característica, y que el volumen estaba dando en la cantidad de repeticiones tenía una relación directa con los rendimientos deportivos. Bien, ese es el primer enfoque. Pero también hablábamos de que el otro proceso importante en este tipo de metodología era la óptima distribución de la carga de entrenamiento. Este es un proceso que viene tomando pauta, o sea, se viene observando o lo vinieron observando ya desde la época de la década de 1930. Uno de los primeros que empieza a analizar que el volumen no es totalmente directamente proporcional al rendimiento deportivo fue el fisiólogo Valery eh, Farfel. Él analizó cómo la relación se daba en los distintos tipos de deporte y creó una clasificación. Al estudiar con más profundidad, reitero, estamos hablando de 1937, él publica lo que fue la primera clasificación de los ejercicios. Después viene la Segunda Guerra Mundial. Quiero también recordar que ya estaba fundado el instituto, lo que fue el primer embrión del Instituto de Investigaciones del Deporte, que se consolida etapas después. Ya en la década de los 50 ya era un instituto con mucha fuerza y muchos investigadores destacados dentro de la actividad deportiva. Al estudiar o seguir los estudios de Farfel, ya él continuaba, estaba profesor del Instituto de Cultura Física, se percatan los entrenadores de que efectivamente era importante el volumen, pero no había una distribución totalmente. O sea, se incrementaba mucho el tonelaje, en este caso más se hablaba de tonelaje, pero sin embargo no era totalmente proporcional. Y empiezan a analizar entonces lo que es la distribución de los ejercicios por zonas de intensidad. Ya se conocía cuáles son las zonas, o sea, a partir del peso máximo del 100%, cómo variaba, cómo era la respuesta del organismo. Y uno de los primeros que establecen esto fue en la década de 50, 60, fue Roman. Él fue un atleta destacado y además fue director del equipo nacional de la Unión Soviética también durante un tiempo. Y él establece, él y después sus seguidores, hay otros especialistas que cuando comienza el doping, a tomar más fuerza el doping, es decir, comentábamos que habían dos líneas fundamentales, unos que decían que era mejor trabajar sobre métodos naturales para incrementar el volumen y otros que partían que era mucho más rápido, mucho más objetivo el empleo de sustancias doping. Bien, llegó entonces a establecerse zonas de intensidad, aquí estamos, un grupo de ellas, pero se empiezan a notar diferencias sustanciales en lo que era el efecto de los ejercicios en su complejidad, o sea, ejercicios altamente complejos como son los arranque y el envión, ejercicios especiales o sea, eran ejercicios de competencia, y había unos ejercicios que le llamaron ejercicios especiales auxiliares que tenían relación directa con lo que era los resultados máximos en los de alta complejidad técnica, en este caso los ejercicios competitivos. Esto no fue solo en el levantamiento de pesas, esto tomó vida en una gran cantidad de deportes o en todos los deportes, pero con mayor firmeza en lo que era de alta complejidad técnica y resultados por marca, o sea, los deportes de marca. Al analizar después, ya en la práctica, comprobaron que todas las zonas tenían influencia con el rendimiento deportivo, pero que no era de la misma magnitud los ejercicios de alta complejidad. En este caso estamos hablando del arranque y el envión porque estamos en el ejemplo del levantamiento de pesas. La mayor proporción la tenían los ejercicios que estaban radicados en la zona del 81 al 85%. Los ejercicios que daban paso o convocaban al desarrollo de la fuerza máxima y resistencia a la fuerza, en este caso eran las cuclillas, los jalones en el levantamiento de pesas, estaban en las zonas un poquitico más bajas, del 66 al 75%.
Le reitero esto también Prilepin, por ejemplo, la tesis doctoral de Prilepin, que fue entrenador del equipo nacional de la Unión Soviética, una altísima autoridad. Él continuó estos estudios y estableció o llegó a la propia conclusión, o sea, cómo aumentar el volumen, pero manteniendo este tipo de zonas de intensidad. Los resultados fue una época brillante del levantamiento de pesas soviético en aquella época, y esa tecnología se pasó a otros países como a Cuba. En Cuba también se utilizó ambas cosas, el aumento del volumen y el consumo de sustancias doping, no es ningún secreto, y en este caso el que la trasladó hacia Cuba fue otro profesor de la cátedra de levantamiento de pesas del Instituto Superior de Cultura Física, Eugenio Riesen. Él llegó con esa tecnología, no era realmente un entrenador muy conocido, un profesor común dentro de la cátedra, joven, agradable, y él esa tecnología la trasladó a Cuba, siempre bajo la orientación de Arcadio Nikitis Boroviov, que fue uno de los iniciadores en este tipo de tendencia hacia el consumo de sustancias doping, pero siempre vinculados al proceso de lo que era llegar a una respuesta óptima del organismo. Es decir, que no eran las zonas de máxima intensidad las que daban el resultado máximo, sino la proporción de distribución de la zona a partir de los grupos de ejercicio. Esto lo queríamos transmitir a ustedes y pensamos hacerle algo, un análisis muy similar a lo que pasó o cómo era la distribución de la zona de intensidad en el equipo Cuba, en el cual tuvimos alguna participación. Muchas gracias.